Muy buenas, Patria Grande. Bienvenidos y bienvenidas al noticiero latinoamericano de Canal Red. Somos Laura Arroyo y Sacia Alejandre y hoy es sábado 14 de diciembre del 2024. Arrancamos. Los países que integran el Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, han firmado su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en Montevideo. El acuerdo cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, pero con la negativa de países como Francia o Polonia, que ven el acuerdo como una amenaza a su soberanía y también como un nuevo varapalo a los intereses de sus agricultores y ganaderos. El acuerdo ha tardado 25 años en cocinarse y convertirá a los países firmantes de la región y a la Unión Europea en la mayor zona de libre mercado del mundo, con una población de 750 millones de habitantes y unos 4.000 millones de euros de intercambio comercial. El acuerdo elimina más del 90% de los aranceles bilaterales y armoniza normativas sanitarias, filosanitarias y licitaciones públicas. El acuerdo plantea una fuerte oposición del sector primario europeo, que considera que van a competir en desigualdad de condiciones con los productores de América Latina. De todos modos, el acuerdo ahora debe ser refrendado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo, donde no está garantizado que salga adelante. A pesar de la incertidumbre que existe sobre su aprobación final, la alemana Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo de la Unión Europea, lo ha celebrado. En un mundo que cada vez es más confrontativo, demostramos que las democracias pueden apoyarse mutuamente. Este acuerdo no es solamente una oportunidad económica, es una necesidad política. Somos socios con mentalidades comunes, que tenemos raíces comunes, tenemos una historia entrelazada y una cultura entrelazada. Ambos creemos en la apertura y en la cooperación como verdaderos motores para el progreso y la prosperidad. Desde Uruguay, tanto su presidente como su canciller han resaltado las bondades del acuerdo. No se contradice la existencia del Mercosur con la flexibilidad del bloque. Déjennos ser, déjennos crecer. Hay un mensaje geopolítico muy importante en la medida en que en el mundo estamos viendo cómo se fragmentan los bloques, cómo se entran en guerras comerciales y que al mismo tiempo Europa y el Mercosur logren este acuerdo, que es un acuerdo de justamente lo contrario, no fragmentar sino unir. Es una señal buena para el mundo, es una señal buena también que fortalece a nuestra región. Por su parte, Argentina, que asume la presidencia temporal del Mercosur tras el periodo de Uruguay, ha anunciado que está dispuesta a firmar acuerdos bilaterales de libre comercio con otros países al margen del grupo. Las organizaciones ecologistas europeas, como Greenpeace, se oponen frontalmente al acuerdo porque consideran que es dañino para la sostenibilidad ambiental. Compromete los objetivos climáticos de la Unión Europea, pone en riesgo la seguridad de los alimentos en cuanto que permite dobles estándares a ambos lados del Atlántico en cuanto a fitosanitarios, pesticidas y estándares ambientales en materia de seguridad alimentaria, y también deja en mal lugar a los agricultores, al sector agrícola europeo, entre ellos el español, porque vamos a tener competencia por importaciones, por ejemplo, como de ganado vacuno, que van a competir en desigualdad de condiciones con el mercado europeo. Mientras tanto, en Brasil, el presidente Lula ha tenido que ser operado esta semana de urgencia por una hemorragia intracraneal como consecuencia de una caída que tuvo en su casa en octubre. El presidente brasileiro de 79 años de edad ha tenido que volver a ser operado una segunda vez para sellar la arteria que le provocaba el sangrado. Los médicos del Hospital Libanés de Sao Paulo son optimistas sobre su estado de salud y a finales de la semana finalmente le dieron el alta. El estado de salud de Lula ha abierto también el debate sobre su sucesión, al existir dudas de que se pueda presentar a las elecciones de 2026, aunque su voluntad es volver a hacerlo. Durante la baja de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin ha pasado a ejercer de presidente en funciones, aunque es una figura respetada también en el progresismo. El vicepresidente no es del Partido de los Trabajadores, por lo que es poco viable que sea su finalmente sucesor. El mejor posicionado es Fernando Haddad, ministro de Hacienda, que perdió en 2018 contra Jair Bolsonaro. En el seno del PT hay resistencias a que Haddad suceda a Lula. Hay sectores que empiezan a apostar por Janja Lula da Silva, la esposa del presidente, militante del PT y muy involucrada en las tareas de gobierno. Iremos viendo y se los iremos contando. Esta semana se ha conmemorado el primer año del gobierno de Javier Milei en Argentina. Un año del ajuste más radical que ha llevado a cabo ningún presidente argentino, más incluso que el expresidente Carlos Menem, que llevó al país al corralito.
Nada más llegar, lo primero que hizo Milei fue despedir a más de 30.000 trabajadores públicos y reducir un 75% la financiación de servicios públicos como la salud, la educación, pensiones o ciencia. El primer año de Milei se salda también con numerosas protestas de pensionistas, estudiantes y trabajadores, aunque de momento la popularidad del presidente ultraderechista no se resiente tanto como la economía. El dato más significativo del primer año de Milei es que las bolsas de pobreza del país han aumentado en más de 5 millones de personas, siendo la tasa de pobreza del 53% en el primer semestre de 2024, 11 puntos más que cuando asumió el cargo. Por cadena nacional, esto es retransmitido obligatoriamente por todas las radios y televisiones de Argentina, el presidente Javier Milei ha vendido la reducción del déficit fiscal y el control de la inflación. También ha hecho promesas futuras, como el intento de reducir un 90% los impuestos y permitir el uso del dólar y el peso de forma indistinta. Milei hizo estos anuncios acompañado de su gabinete en el salón más noble de la Casa Rosada. Lo voy a decir de frente, es siempre contraproducente que el gobierno nacional se encargue de cuestiones que o bien puede resolver los estados subnacionales o bien hace mejor el sector privado a través de mecanismos de mercado. Por eso, nosotros vamos a hacer una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público más profunda de la historia argentina, que nos llegará un Estado más chico, más efectivo y más barato para todos los pagadores de impuestos. De un gobierno antiderechos como el de Argentina vamos ahora a México. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha firmado la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Así, por primera vez, la Carta Magna mexicana reconoce a los 68 pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Igualmente, el decreto ha sido publicado en las 57 lenguas de los pueblos originarios de México y se ha creado también una comisión presidencial para planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos. La reforma que ha firmado Sheinbaum fue aprobada bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y obliga a hacer consultas sobre proyectos que afecten a las comunidades originarias, además de reconocer a México como una nación multiétnica. En México, 23 millones de personas son indígenas y más de 7 millones hablan algún idioma originario, siendo los más hablados el náhuatl, el maya y el zapoteco. Y ahora viajamos hacia mi Perú. Hace 2 años, el golpe perpetrado por los poderes fácticos del país contra el presidente constitucional Pedro Castillo desató la ola de protestas más grande de las últimas décadas. Campesinos, indígenas, trabajadores de la economía informal y los movimientos de resistencia al neoliberalismo tomaron las calles y las plazas en defensa del presidente y contra el golpe de Estado perpetrado en contra de la voluntad popular. El estallido logró paralizar el país y agrupar a los sectores populares para exigir la renuncia de la dictadora Dina Boluarte, el cierre del Congreso golpista y la redacción de una nueva constitución. Las protestas populares fueron duramente reprimidas por el régimen, con un saldo de 50 personas asesinadas, 1.200 heridos y 1.800 líderes sociales judicializados. 2 años después de este golpe de los poderes en Perú, los sectores populares siguen reclamando justicia por aquellos episodios represivos. 1 año después, nadie está preso. El Congreso solo cuenta con la aprobación de un 5% del país y la dictadora Dina Boluarte cuenta con la más baja popularidad de la historia del Perú. Sin ir más lejos, en un gesto desesperado en lógica represiva, Dina Boluarte ha propuesto abrir el debate para introducir la pena de muerte en Perú y se ha aprobado una ley que impide el arresto de policías por matar o herir con arma de fuego en comisión de servicio. El ministro de Educación, Morgan Quero, ha mostrado a las claras quién gobierna en estos momentos el Perú y también el tipo de escoria que son. Ministro, el día de ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Escoria, sin duda. Pero la buena noticia de la semana llega desde Colombia. Según la revista The Economist, la economía colombiana ha sido la 6ª mejor del mundo durante el año 2024. Esto sitúa a Colombia como el país latinoamericano con la mejor economía de la región, según la revista inglesa, que ha publicado un ranking de los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo que agrupa las economías más desarrolladas del mundo. El presidente Gustavo Petro ha publicado en la red social X las críticas a su gobierno de la derecha colombiana por pura ideología y que no se sostienen. ¿No decían que vamos muy mal?, se pregunta el mandatario colombiano. En esta línea, Petro ha asegurado que pasar a un sistema económico productivo y salir del extractivismo fósil es un éxito. Colombia aparece por encima de países como Israel, Suiza, Corea del Sur, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos o Alemania, entre muchos otros. Además de Colombia, Chile y México también figuran entre las economías mejor posicionadas del mundo, según la revista inglesa. El país que lidera el ranking es España, seguido de Irlanda, Dinamarca, Grecia e Italia. Y con esta buena noticia de Colombia, el país de la belleza, nos despedimos
por esta semana. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red, que lo seguimos necesitando para informar con rigor y mirada progresista. Regresamos dentro de 7 días. Sean felices y cuiden siempre a la patria grande.